vamos, ya hicimos una transmisión en el camino, ¿verdad? Sí, ya ¿Cómo se le puede perdonar a un joven que venga de Cuba, que no dedique aunque sea 10 minutos diarios a la causa de la libertad de Cuba, cuando tenemos un hombre de 99 años de edad que dedica horas diariamente a la causa de la libertad de Cuba? Así es. No podemos descansar hasta tanto tener a Cuba libre, democrática, próspera, feliz, sin comunismo. Porque y para eso contamos con el Museo Cubano. El Museo Cubano de la Diáspora. Es el Acá museo nuevamente. de la diáspora, pero podemos decir que es el Museo Cubano del Destierro. Del destierro. Porque, repito de nuevo, y ahora tú vas a empezar a sufrir también lo que es el destierro, que esa es el castigo que le daban a los patriotas cubanos en la época independentista, cuando José Martí lo mandaban para el destierro y todos los patriotas al destierro. Pero nosotros a través de los años hemos sabido lo amargo que es vivir en del destierro. Eso ahora José Daniel va a probar el trago amargo de vivir en el destierro también. Hombre, es mucho mejor vivir en el destierro que no lo que tú viviste en la cárcel con la tiranía y la persecución. Pero bueno, ahí estamos, tenemos que seguir. Estamos en el Museo Cubano de la Con Marcel Felipe y Miguel Cosío y Diego Suárez en el Museo de la Diáspora Cubana. El destierro de José Daniel va a ser muy corto, porque vamos a alcanzar la libertad más pronto que tarde. Totalmente de acuerdo. Muy pronto. Estamos ahí cerquita. La libertad de Cuba le toca a las nuevas generaciones. Nosotros hicimos todo y llevamos 64 años en esta lucha y, como es natural, son las nuevas generaciones. Tenemos aquí no solamente a Miguel Cosío, ese un patriota formidable que lleva en el corazón de las nuevas generaciones, y tenemos al líder que es presidente del museo, que es Marcel Felipe, que Marcel Felipe es el líder en el destierro que las viejas generaciones apoyamos, y ahora es lo que queremos, que dentro de Cuba se sepa que el apoyo para poder refundar la nueva república está al doblar la esquina. Y ahora que te tenemos a ti aquí, José Daniel, contamos contigo y con la gente de Cuba para nosotros entonces seguir adelante con el plan y el programa y ahora vamos a discutir contigo, que ya Marcel Felipe lo tiene en blanco y negro para la instauración de la nueva república, con todos y para todos, como dijo nuestro apóstol Martín. Vamos a hacer una cosa. Frank, ¿por qué no agarras ahí el teléfono tú? Vamos a hacer un tour. Sí, de acuerdo. Vamos a cambiar la cámara para que usted nos vaya filmando a nosotros con esta cámara. En el Museo de la Diáspora. Patria y Vida. Acá hay una pantalla grande, una pantalla de televisión Patria y Vida. Y acá tenemos a Michael. Lo que pasa, José Daniel, es que el museo está dividido en dos partes, bueno, en tres partes. Tenemos el teatro, donde se hacen eventos culturales, patrióticos, ahí donde se celebró con nuestros congresistas y con toda la representante de María Corina Machado, con el premio Nobel de María Corina Machado, y ahí donde se lanzó la candidatura de María Corina Machado. En el salón de abajo es donde está la exhibición permanente, que es la más impactante, que es la que quiero que veas, y que siempre está ahí, que es toda la historia de la lucha anticapitalista, desde su comienzo, desde su inicio. Acá en el segundo piso tenemos una exhibiciones temporales que van cambiando. En este momento, la exhibición que tenemos es la exhibición del 11 de julio, conmemorando que se inauguró 2 semanas antes del 11 de julio, precisamente en parte para llamar atención a tu situación dentro de Cuba. Entonces le hablamos con tu hermano. Y como es el 11 de julio, pues acá la canción de Patria y Vida, el título de la exhibición, como pueden ver. Y acá uno de los jóvenes en este televisor menos conocido, nuestra guardia y nuestra persona que es encargada de saludar y llegar a todas las personas que con la televisión que se paga, pero muy pronto está en la cara. Hola, José Daniel, bienvenido. Un venezolano que hemos adoptado como cubano. Que somos pueblos hermanos, tenemos un enemigo común y un objetivo común, la libertad, la democracia. Cuando estuvimos hablando con María Corina, hicimos un compromiso, si no te acuerdas, que cualquiera de los dos pueblos que llegara a su libertad primero tenía que ayudar al otro a conquistar la suya. Así que es muy importante esa tarea pendiente que ahora tú tienes que tomar con ella para que juntos hagamos este día, porque ella ya está en camino. Acá tenemos... es bueno que sepa que tú fue
pedir y que entonces los sufrimientos progresistas y los universidades y por suerte, y para todos nosotros, con la gran sorpresa, que ya ahora tenemos que trabajar para el año que viene y ver si le dan el premio Nobel a José Daniel Ferrer o a lo mejor al presidente Trump. Igual tú estás sintiendo como presidente Trump. Una cosa increíble. Yo súper sido de María Corina porque bien se lo merecen, pero por lo que Donald Trump ha estado haciendo por la paz en el mundo desde que llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato, yo pensé que no había candidato que le ganase. Pero bueno, María Corina bien lo merecía. Es que lo que pasa, y eso es algo que la prensa que quiere dañar la imagen del presidente ha confundido. El premio Nobel que se anuncia ahora por los eventos en 2024 no califican eventos que suceden en el 25 para esto. Eso es para el año que viene. Trump califica para el año que viene y en ese momento no existe. Su mandato comenzó el 20 de enero y de inmediato ya estaba en función de la paz. Yo quería señalarte una cosa, porque aquí es mejor morir de pie que morir callado en la sombra. Una frase que dice un muchacho de 25 años fue uno de los que inició el 11 de julio allá en San Antonio. Un muchacho que está completamente comprometido, no es un opositor conocido, sino simple y sencillamente una muestra más de que generación tras generación de cubanos, no importa lo que hagan con nosotros, siempre, mientras no exista libertad, vamos a existir cubanos que salen. Está bien, Esta es la exhibición, espero que te guste, como hemos arrancado con esta exhibición. Genial. Ya Luis Enrique me había contado, mi hermano Luis Enrique me había contado de la labor que estaban haciendo ahí, de la solidaridad que he tenido con mi familia, que tiene toda la oposición cubana, todo el pueblo cubano en este museo de la. Así que muchísimas gracias. Esa carta, José Daniel, que está ahí, pasó tiempo hasta que después de esa carta se supiera esa publicación. Esa fue en junio del 2025. Por eso la pusimos justo en la exhibición del 11 de julio. Esta exhibición de 11J, a los que nos están escuchando, les digo que vengan y la vean porque ya está por cambiar, ya vienen otras exhibiciones. Y esta es tan importante porque recoge verdaderamente lo que fue el 11 de julio, el simbolismo, todas las protestas en Cuba, los presos políticos, el liderazgo del 11 de julio, la reacción acá en Miami. Sacamos 10.000 personas ahí frente a la Torre de la Libertad en apoyo de nuestros hermanos en Cuba, los videos de lo que sucedió. Sí, todo cubano en la calle de Miami, todo cubano en los Estados Unidos, todo cubano en el destierro, en el exilio, que pueda viajar hasta acá, debe hacerlo, debe ir a este sitio. Este sitio sin duda es un sitio donde estamos sentidos, ¿no? Lo que ha sido la historia pasada o la historia presente, y eso nos anima que continuemos por regular ese esfuerzo luchando por la libertad y la democracia de Cuba. Que está, he visto, lo sabía, ya me lo habían comentado, de que está la esencia de lo que ha sido la lucha durante más de 60 años por la libertad y la democracia de Cuba. Ahora, pero necesitamos reclutarte como voluntario del museo para que nos digas si todo lo que está escrito ahí está correcto, si hay que editar, cambiar algo. De acuerdo. Estoy a su entera disposición. Félix Navarro, Saí, que están en pensiones, todos en situaciones verdaderamente terribles. Esta es la esquina de los héroes. Para ellos un fuerte y fraterno abrazo para su familia, para nuestros hermanos en Cuba. Bueno, de acuerdo, me acuerdo de esa nota sacada con vigilancia permanente y en situaciones muy difíciles. Sí, acá. Sí, vamos acá, se puede ver cuando tú me pedías muchísimas veces por Miami, manejando tú siempre, en 2016, cuando estuve acá. Oye, parece que fue ayer. Vamos abajo a ver la exhibición de. Oye, mira, también tenemos ahí a Otero. Oye, que esa manera que no conoce. Oye, que lo estamos tratando. Sí. Todo preso político es víctima de todo tipo de maltrato y tortura. Y los que con maltrato y tortura sufren golpes, tortura de todo tipo, son los que se mantienen firmes, los que no permiten que les humillen, los que por lo menos se mantienen siempre verticales en la lucha por la libertad. El que se quiebra, el que se rinde,
lo siguen humillando, lo siguen pisoteando y pasa todo tipo de vicisitudes, hambre extrema, enfermedades, sarna, sufre la chinche constante, duerme en el piso, los presos comunes lo subían, pero la policía política por lo menos le saca el pie directo de encima, pero que se mantiene firme. La policía política está todo el tiempo inventando, fabricando cosas para acabar con él y con su familia, porque saben que al preso le duele más generalmente lo que le hacen a la familia que lo que le hacen al Una preso. cosa, como el ejemplo más fresco del presidio político cubano en este momento en el exilio, muy importante, que vean las exposiciones que tenemos aquí abajo, la exhibición permanente, para que veamos esa exhibición. Les ayudó enormemente. La exhibición permanente fue una procuración de Lilo Villaplana y su servidor, y Lilo Villaplana dirigió todo lo que es la parte de escenografía de esa exhibición permanente. Y él es muy bueno. Lo que hace es muy cubano también. Déjame corregir a Chema, porque yo soy licenciado, pero él es Chema. Fíjate, esto es alma, corazón y vida, y viene de una construcción única en esa forma. Él se echó la responsabilidad arriba y lo quiso hacer excepcionalmente. Yo dije que iba a ir hoy a entenderla, Pero vamos a hacer que donde hayan 2, 4, 10 cubanos, ese problema se convierte en acción efectiva. De acuerdo, ese es el punto. Eso Oye, vamos abajo. Oye, yo creo que es bueno también que no le hagan caso a la llamada, no le hagan caso. Usted si no solo la tumba. Ahora, a menos que sea una cuestión grave, usted me la vea porque puede ser una acción que se puede hacer en Cuba, pero lo demás ya les dije que iba a estar ocupado con tiempo. para que José Daniel se incorpore, tú te das cuenta de todos los esfuerzos del museo. Yo creo que es muy bueno. Y nosotros, con este muchacho Fundora, ¿sabes quién es Fundora? Ernesto Fundora, es muy buena gente, es un estudiante, somos muy amigos. Y entonces, pues, nosotros le facilitamos para que pudiera terminar el documental que está haciendo de la vida de Luis Manuel Otero Alcántara. Así, no, pero es importante que tú lo veas también para que tú pongas, como dicen los americanos, tu input, para poder transmitirlo, pero pues transmitirlo para Cuba. Vamos. Tienes que verlo detenidamente. El padre Castor, muy buen sacerdote. Acá, ¿quién tenemos? Otro sacerdote, pero ahora. Sí, este es Alberto Reyes. Alberto, claro. Alberto Reyes. Claro. Qué tipo tan duro también. Sí, también. Tenemos muchos sacerdotes también. Hay unos cuantos. Cambio de iglesia de Panamá. Sí. Muy bueno. Hay unos cuantos curas en Cuba que están sacando, de nuevo ahora ha cambiado la dirigencia eclesiástica en Cuba, por suerte están cambiando y en eso uno puede preguntar también porque viene de allá. Este gráfico, este mapa es la cantidad de lugares que protestaron el 11 de julio. Aquí estaba tú. Ahí estaba yo. Pero el occidente estuvo, vamos, magnífico, lleno de protesta todo el occidente. Porque antes de ser solo los orientales eran los bravos. Exacto, pero el occidente estuvo arriba. Solo veo que Ciego de Ávila y Santi Espíritu y Cienfuegos no tuvieron protesta. La van a tener, la están teniendo y la van a seguir protagonizando. La firma de la bandera, Osvaldo, Laura, qué bueno. Claro, alguna de ese rojo es con sangre. Aquí están todos. Gente que se sacó sangre dentro de las cárceles y otra es imitación, pero ahí está. Oye, es muy importante. Es historia real, verídica. El pueblo cubano de Galicia es importante que tú le transmitas y que sepa que el Museo Cubano es el templo de los tiempos. Si yo llego a los 80 con tu severidad, tu lucidez y con ese verbo, sería el hombre más afortunado que haya pasado por la tierra. Te felicito. Como diciendo que ayer, no hiciera verdad, pero me gusta. No, es que es completamente real.
Para que sepan, el año entrante, Diego Suárez cumple 100 años. 100 años. Y más de 60 luchando por la libertad de Cuba. Y anoche estuvo en este museo hasta la 1 de la mañana y ahora estaba acá a las 10 de la mañana para recibir a nuestro héroe. No es que Bajamos. pero vamos para no interrumpir, si quieres, podemos bajar por la escalera. Sí, Diego, de acuerdo. bajar por el elevador. Acompaña a Diego Y usted. Y me da el teléfono y yo sigo y nos vemos abajo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y, Puede también. o bajamos, el elevador tumba la señal. Es que la- Sigue con él. Ya no, nos vemos abajo, nos vemos abajo. Sigo, continúo con Marcelo y nos vemos abajo. Pero Frank, deja que Frank agarre la. Vamos. Ezequiel Morales, un fortísimo abrazo para ti y para todos nuestros hermanos en Puerto Padre. Y un abrazo para todos los que nos acompañan. Un fuerte y fraterno abrazo. Sigo con Marcel Felipe en el Museo de la Diáspora Cubana. Un lugar donde se respira, donde se siente la historia viva, latente de la lucha por la libertad del pueblo cubano, del heroísmo, del sacrificio de cientos de miles de cubanos a lo largo de más de 6 décadas para tener la Cuba con todos y para el bien de todos, soñada por Martí. Aquí una de las cosas que vamos a hacer es el recorrido de la exhibición permanente. Este recorrido normalmente nos tomaría 1 hora, no tenemos tiempo porque tenemos que sentarnos a hablar de cosas concretas y planes específicos para la libertad de Cuba. Pero sí vamos a hacer un muy breve relámpago de lo que es la exhibición, tal vez en 5 o 10 minutos. Vamos a meter lo que normalmente nos toma 1 hora. Y luego, más adelante, haremos un tour con José Daniel, la familia de José Daniel, los muchachos, para que vengan y lo conozcan todos. La exhibición se llama La experiencia cubana y por qué la libertad es importante. Y utiliza el tema cubano, la experiencia cubana, para señalar lo que le puede suceder a cualquier pueblo. Cómo se puede ir de una democracia próspera a convertirse en una dictadura empobrecida en solamente una generación, a través de una serie de eventos. Esperamos a Diego, mira a ver si hay negocio para él estar con nosotros. La exhibición está dedicada a todos los mártires que optaron por morir de pie con tal de no vivir de rodillas, por nuestros presos que fueron torturados por alzar las voces en todos los momentos de reflectoria cuando no era tan popular hacerlo, y al exilio cubano, aquellas personas que llegaron ahí como exiliados, no como inmigrantes, soñando con regresar a Cuba y en el proceso construyeron lo que era La Habana de antes, aquí en el seno de la Florida, y convirtiéndola en una de las ciudades más codiciadas del mundo entero. Arrancamos con un video de Jorge Mascarosa que tipifica lo que es ser exiliado. Básicamente lo que él dice: hemos triunfado en Estados Unidos, pero mientras exista dictadura en Cuba, nosotros seguimos teniendo el compromiso con la isla y con una Cuba libre. Hablamos de Martí, todo se trata de desmentir al régimen. Todo lo que dice el régimen sobre Martí, sobre los orígenes de Cuba. Cuba nació como una república democrática occidental, con el ideario de Martí. Se habla un poco de la intervención americana y de la guerra de independencia, la cual es una de las partes de la historia que más ha sido tergiversada por el régimen. Aquí un detalle, Marcel, sería importante que le explicaras a quienes están siguiendo a José Daniel ahora. Esto es muy importante y tiene que ver con lo que acaba de decir Marcel en relación a la independencia de Cuba y al papel de Estados Unidos. Por favor, Marcel, y la enmienda Taylor. Bueno, siempre al régimen le gusta hablar de la enmienda Platt, pero la realidad es que la enmienda más importante en toda esa época era la enmienda Taylor. El senador Taylor de Colorado, para todo el que conoce cómo funciona Estados Unidos hoy en día, que se conoce más, hay diferentes facciones en el Congreso, y había una facción imperialista, había una facción que no quería meterse en ningún tipo de temas, y había otra facción que estaba muy motivada por el heroísmo de los cubanos. Por eso era nuestra guerra con España por la libertad de Cuba, no por el imperialismo, no por conquistar. Y esas facciones se pusieron de acuerdo cuando el senador Taylor de Colorado dijo: vamos a darle los votos para ir a la guerra, pero con una condición: Estados Unidos puede quedarse con cualquier territorio que le conquiste España, menos con Cuba, porque esos patriotas han luchado demasiado por su libertad y han derramado demasiada sangre por su libertad. Y es primera vez en la historia de la humanidad que un ejército recibe instrucciones de invadir un territorio sin el fin de quedárselo.
Otra cosa que fue primero en la historia de la humanidad es la intervención que surgió después de eso. Fue la ocupación, un precursor y un modelo para la ocupación de Alemania y de Japón. En los tres casos, Cuba, Alemania y Japón, el gobierno americano rehizo la infraestructura y abrió el mercado americano a los productos nacionales, dando un periodo de prosperidad en los tres casos. Hay una diferencia. Sí, es cierto que tuvimos la enmienda Platt. Los japoneses, sin embargo, ni siquiera tuvieron una enmienda Platt, sino la constitución japonesa fue entregada por los Estados Unidos, que es la que todavía sigue vigente hoy en día. No, pero punto de aparte de que sea mala. Perdóname, la enmienda Platt era una protección que teníamos nosotros, que éramos una república que estaba naciendo. Sepa que los norteamericanos no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Sabes que perdemos en aquella la época señal fueron los aliados, fueron a la guerra para darle el apoyo al ejército libertador, que en definitiva ya casi tenía ganada la pelea contra España. Pero la guerra, vaya... Si se cae ponemos la wifi, porque parece que la señal del móvil está fallando. Ya cuando los americanos entran a la guerra, ya la cosa En vivo. Con su teléfono. Sí, porque acá estamos en vivo, pero bueno que usted tome, muy positivo. Pero te estamos escuchando, disculpa la interrupción. Que yo quiero transmitir a los cubanos de la isla de que no tenemos que sentirnos abochornados, al contrario, orgullosos de que tengamos como aliados para conseguir lo que le está sucediendo a Venezuela ahora, que los norteamericanos, hombre, pues está resolviendo el problema de la droga. Hombre, por suerte, el presidente de Venezuela es el presidente del cartel de la droga. Los norteamericanos van a resolver la libertad de Venezuela también. Bueno, aquí, esto es el Salón de la República y nuevamente no vamos a demorar mucho porque tenemos cosas que hacer y cada cual tiene que venir a experimentarlo, pero en la República, en este salón se habla de toda la prosperidad de la época republicana cubana y esa prosperidad que incluye cosas tan interesantes como esta que estaba señalando ahora, el segundo país en el mundo en tener televisión a color. Pero más allá de eso, La Habana tenía más cines que ninguna otra ciudad del mundo, más que Nueva York, más que París. Había más carros en La Habana que en todo Brasil. Brasil, un país que hoy en día tiene cientos de millones de habitantes. Pero al régimen le gusta decir que estos eran indicaciones de que existía riqueza, pero mucha división de clases. Desafortunadamente para el régimen también existen estadísticas como esta, donde te dicen que el segundo país en el mundo, en el porcentaje de su población matriculada en la universidad, uno de los índices más fidedignos de la existencia de una clase media fuerte y vibrante. La inmigración, Marcel, esto es importante porque en los 2 últimos años y medio han emigrado de Cuba casi 2 millones de personas. Esa isla se ha quedado con menos de 8 millones y medio de personas. Pero ¿qué ocurre antes de que Castro llegara al poder? Las solicitudes de visa para emigrar a Cuba, es decir, que gente que llegara a Cuba, esta era la cifra. ¿Y de dónde llegaba esto? Nada más y nada menos que de Italia, una de las 7 naciones más poderosas del mundo hoy. En Cuba nadie emigraba antes del 58. Ante la desgracia de esta mal llamada revolución y que secuestraron a la isla estos bandidos, ya la llevó por 64 años. En Cuba nadie emigraba porque el futuro del cubano estaba en Cuba. Y eso es lo que vamos a hacer, refundar la nueva república para que Cuba regrese a lo que era antes, pero con mucho más poder y más valor. Una cosa importantísima, estamos hablando de todos estos logros económicos que de la república, pero todo esto hasta el año 52 era en el marco de una constitución democrática que tenía todos los derechos civiles que tienen todas las democracias occidentales del mundo, redactada por unos abogados, esta es la parte que muy poca gente conoce y muchos se van a sorprender. Los mismos abogados que hicieron esa constitución de 1940 redactaron la primera versión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la cual la dictadura castrista es uno de los principales violadores. Sí, eso fue en 1948. En 1948. Pero entonces, el visitante al museo siempre dice, si Cuba era una maravilla, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué viene esa revolución? Y aquí venimos y la vamos. Los presidentes. Los presidentes democráticamente electos de Cuba, que en su momento fueron democráticamente electos. La Cuba de antes, la infraestructura de la Cuba de antes. Y como hay unos cuantos individuos al servicio de la tiranía ahora conectados, porque he visto 2 o 3 ahí conectados entre los que están, Fulgencio Batista en 1940 llegó a la presidencia, sobre todo, es decir, con una coalición de partidos de izquierda, incluyendo al Partido Comunista,
Blas Roca y demás comunistas decían que en Batista se encarnaban los más altos valores del pueblo cubano. Cuando eso, Fidel Castro decía que era anticomunista e incluso terminó afiliándose en el Partido Ortodoxo, fundado por Eduardo Chivá, que era anticomunista, que cuando se estaba redactando la Constitución del 40, interrumpía constantemente y combatía constantemente los planteamientos de los delegados comunistas, incluyendo a Salvador García Agüero, que era muy buen orador, era comunista, estaba equivocado en cuanto a su ideología, pero era muy buen orador. Y Chivá, exacto. Tú estabas aquí antes, ¿verdad? Tú estabas aquí antes. No, primera vez que vengo, pero ¿qué pasa? Que en Cuba, todo el mundo cree que Batista era un individuo, un dictador de extrema derecha y que Fidel Castro fue siempre el socialista, el comunista, el marxista-leninista, porque a partir de 1961, después de haber dicho en el 59, cuando triunfó, que él no era comunista, que eso era una calumnia, decir que la revolución era comunista, en el 61 dice que él era marxista-leninista desde que estaba en la universidad. Un mentiroso, un estafador, que, Dios mío, quien te haga eso, puedes estar seguro que te va a esclavizar, te va a utilizar, te va a pisotear, porque es un individuo sin palabras, Totalmente, sin José decoro. Daniel. La razón que Frank te hace esa pregunta es porque precisamente ese conocimiento tan profundo que tú tienes de la historia cubana es Ahora el vamos propósito de este sitio, de este museo de la diáspora. Y está lo que acabas de decir, está reflejado. Está contratado, puede ser. Está contratado. Un honor, un privilegio estar aquí. Yo me siento. Él dice acá, Batista en sus primeras elecciones con el afiche del Partido Comunista apoyando a Fulgencio Batista. Exacto. Y una de las cosas aquí, estamos tratando de resumirlo, de no hacer el tour completo porque no tomaría más tiempo, pero una de las cosas que ves acá es qué fue lo que sucedió que llevó a Cuba de ser una democracia próspera a una dictadura empobrecida en solamente una generación. Y aquí se trata de ese proceso, cómo fue la crisis que terminó en marzo del 52. No es una cosa que sucedió en un abstracto, en un vacío, simplemente por ganas de Batista, como lo quiere pintar el régimen. Un suceso de eventos que conllevan a eso. Y luego Batista interviene, la presidencia, no las otras instituciones que siguen tratando de luchar para que Batista restablezca la Constitución democrática. Y en parte de ese entorno político es que nacen los movimientos revolucionarios que tienen una sola cosa en común: regresar a la democracia, una revolución para recuperar la democracia. Reinstaurar la Constitución del 40. Restaurar la Constitución del 40. Nunca instauraron una tiranía comunista. Y aquí una de las cosas que se habla es, primero que todo, que el grupo más grande de todos es el de José Antonio Echevarría. El directorio. El de Fran País en Santiago era el segundo más grande. El tercero era el de Fidel Castro. Creo que en esta ocasión fue donde dijo que él no era comunista, una de las tantas veces que lo dijo. Vamos a establecer un gobierno real representativo y una democracia. Eso decía él en la Sierra Maestra cuando Herbert Mira, Martí. tal vez vale la pena, aunque estamos Aquí tratando... está. No soy comunista aquí. No hay comunista en nuestras ideas. Nuestra idea, exacto. Cuando vi la imagen me acordé rápido que ahí lo dijo. Ahí lo Esta decía fue la en Sierra. verdadera intervención americana. Mira, merece, aunque hemos tratado de resumir y no entrar en detalle, merece entrar un detalle para el cubano que está en Cuba, de la relación entre estas personas. Porque una de las cosas que ha hecho Fidel Castro siempre es tomar a sus competidores, eliminarlos y convertirlos en mártires como si fueran personas que estaban de acuerdo con él. Exacto. La realidad es que cuando salió Fidel Castro a México y se reunieron los tres en México, al regresar, la hermana de José Antonio Echevarría le pregunta: ¿firmaron el pacto? Y José Antonio Echevarría: sí, pero firmar con el aspirante pastor, Frank País, y con Fidel Castro es como firmar con Dios y con el diablo. A Fidel Castro hay que pararlo porque va a ser peor que Batista. Palabras proféticas de José Antonio Echevarría. Fran País, que quedó un poco más alineado con Fidel Castro, planificaron el regreso de Fidel Castro el 30 de noviembre, al cual Fidel Castro llega tarde, acaban con la gente de Fran País, tiene que entrar en el clandestinaje. Y Fidel Castro se esconde en la Sierra Maestra, donde permanece escondido durante casi todo ese conflicto. Esa es la realidad que no le dicen en Cuba. No hubo una gran guerra por la liberación, hubo un señor escondido en la Sierra Maestra la mayor parte del tiempo. Pero ahí viene la intervención americana. Quien hace a Fidel una gran figura es el periódico del New York Times, Herbert Matthews. del New York Times. El Cuando le hace 57. esta entrevista, y como Batista aseveraba de que él era y tenía infiltraciones comunistas dentro de su partido en ese momento, antes no lo tenía, pero claro, era Batista, era algo que le convenía decir a Batista. Aquí el New York Times lo desmiente y Fidel Castro queda como una figura internacional de la oposición cubana en ese momento. A lo cual, no sabemos si es por eso, pero esto se publica el 24 de febrero de 1957. Y tal vez, por no dejar que Fidel Castro tome la delantera, José Antonio Echevarría
2 semanas y media después ataca el Palacio Presidencial, donde fallece. El 13 de marzo. Luego de eso, hay una cosa interesante que ahí empiezan los sucesos. Luego de eso tienes a Fran País, se le llegan las personas del directorio y le dicen: José Antonio no quería que fuera Fidel Castro, tienes que tú hacerte cargo de este movimiento. Y Fran País dice: yo voy a mandar unas personas a la sierra a hablar con Fidel y hacemos una junta de 6 para gobernar el movimiento revolucionario, 3 escogidos por el directorio en La Habana, 2 por Fran País, porque es más el tamaño del grupo, y Fidel Castro, tú tienes uno de los 6 votos. Fidel Castro casi fusila a las personas que vienen con esa idea, con ese planteamiento. Y solamente unas semanas después, una señora llamada Vilma Espín, representante de Fidel en Santiago, llama a Fran País, lo entretiene con una llamada que el testigo dice no una llamada relevante para nada, una llamada para gastar tiempo, para detenernos cuando teníamos que estarnos moviendo de casa. Y 2 horas más tarde, Fran País queda muerto. Eso al mismo tiempo sirve como el momento de consolidación de la revolución. Lo que ven ahí abajo es la procesión fúnebre de Fran País. Miles de personas. Porque si bien Batista había perseguido, si bien Batista había matado a José Antonio Echevarría, eso fue en respuesta a un ataque. Había matado a personas en el ataque a Moncada, eso fue en respuesta a un ataque. Pero la muerte de Fran País, un joven aspirante a pastor, conmovió a Santiago, conmovió la nación y fue el fin político de Fulgencio Batista. Hasta ese momento, a diferencia de lo que escribe hoy el día el régimen, hasta ese momento el público cubano estaba 100% en contra de Batista, pero no necesariamente a favor de los que optaban por la vía armada. Todavía querían que existiera un cambio político, pero ya con esto se consolidó el apoyo de que Batista tiene que salir a como dé lugar. Y una vez que vio eso, meses después Estados Unidos retiró el apoyo a Batista y el resto es historia, quedando Fidel Castro como el único de los 3 líderes y ya comenzando desde Oriente a Occidente, va recabando gente por el camino. ¿Y es donde más acción militar hay? Por los lugares donde todavía quedan fieles a Batista, porque ya iba regresando. Cuando llega a La Habana, parece que tiene todo un pueblo atrás de él, ya se consolida su poder, pero no es como lo quieren hacer ver, que sacó un gran ejército y luchó y que todos estos eran sus seguidores. Marcel, quiero que me des un segundo nada más, porque quiero hacer una aclaración sobre la muerte de José Antonio Echevarría. Yo estaba allá, era joven, tenía mi negocio y muy próspero. José Antonio Echevarría era un líder extraordinario, un líder estudiantil formidable. Cometió el error de cuando se asalta el Palacio Presidencial para matar a Batista, que es la gente de la universidad. Entonces José Antonio Echevarría se fue a la radio y proclamó de que Batista había muerto y que iba a ser la nueva república, etc., lo cual no fue verdad, porque la gente defendió a Batista. Hombre, después del asalto a Palacio, más de 1 millón de cubanos a los 15 días salieron a respaldar a Batista. Vamos a las verdades, no vamos a atacar a Batista y defender o atacar a Fidel Castro, ¿no? Pero en ese momento Fidel Castro era amigo de Batista también y le pidió a Batista que quería ser representante por las villas, y Batista lo rechazó. Pero José Antonio Echevarría iba de regreso para la universidad y entonces pues venía una perseguidora en sentido contrario. Y entonces Manzanita, que es como le decíamos, se puso nervioso y se bajó, paró el automóvil y se bajó a tirarle a la perseguidora, que no venía a buscar a José Antonio Echevarría ni a nadie, al contrario, iba por otro. Y entonces la Policía Nacional, pues bueno, como natural en defensa propia, pues es quien mata a José Antonio Echevarría. Batista no tenía ni idea de que José Antonio Echevarría había que matarlo, ni cómo matarlo. Batista no mataba a nadie. Bueno, aquí hay unas cuantas cosas, pues, nos demoraría mucho, pero es importantísimo el tema de cómo llega Batista al poder en el 52 y las razones. Y sí, tiene mucho que ver, como vos decías anteriormente, con Eduardo Chivás. La muerte de Eduardo Chivás desata un periodo de instabilidad solo meses antes de unas elecciones, que eso conlleva a que el ejército le diga a Batista: necesitamos que Batista, es muy importante, porque la historia va cambiando. En marzo del 52, Batista no tenía la reputación que tiene hoy en día. Lo veían como una persona que fue presidente del 40 al 44, que había tenido un mandato con una buena economía, que había entregado el poder pacíficamente y que iba a sanar. Ahí están fotos donde dice Batista, el hombre de la paz, porque acaba con la instabilidad política que estaba surgiendo en ese momento antes del 52. El problema es que Batista, al dejar todas las instituciones intactas, esas instituciones le dicen: perfecto, resolviste el problema inmediato, ahora ¿cuándo son las elecciones? Y postergar esas elecciones es que las instituciones empiezan a hacer la lucha
Batista. Cosa interesante, hay ciertas advertencias que todos los pueblos deben estar mirando. En el caso nuestro, era cuando un líder tiene tanto afán de poder, tanto afán de poder. Rafael Díaz Valar lo advertía. Fidel Castro, primero era anticomunista, cuando pensaba que tal vez los fascistas iban a ganar. Pero después que los fascistas perdieron, se volvió comunista, a raíz de Raúl Castro, que por cierto, Raúl Castro fue reclutado al Partido Comunista por un tío bisabuelo de su servidor. Desde el año 47 estaban diciendo ese tipo de cosas, a pesar de que lo negaban y que decían mentiras. Y no era el Partido Comunista local, era directamente vinculado con la Unión Soviética. Y con la KGB. Es decir, el aparato soviético ya había puesto, y lo vimos en el caso de México, a dónde fueron el Partido Comunista, donde se fundó en el 1925, Baliño, Fabio Grobar, Julio Antonio Mella en México. Entonces ya la huella soviética ya estaba cayendo sobre América Latina. Había, lo que dice Marcelo es importante, porque Raúl Castro realiza un viaje en barco, donde conoce a quien a posterior fue uno de los jefes de la KGB por años, Leonov. Busquen su libro, ahí está el testimonio. Raúl Castro ya desde el año 52, 53 tenía esto, el soviet caribeño. Bueno, y es una explicación. Fidel, una de las grandes mentiras del régimen es que la revolución fue completamente verde como las palmas y nacionalista. La realidad es que esa fue tal vez la intención de la mayoría del pueblo, pero sus líderes eran más rojos que la plaza de Moscú. Luego aquí tienes, como bien decía José Daniel, ya en el año 59, en la prensa americana, Fidel Castro diciendo, por supuesto, que vamos a hacer elecciones, dennos solo 18 meses. Por supuesto que el directorio puede participar, porque se sabía la rivalidad que existía con el directorio. Eso es el 59, pero ya para el año 60... Esto es importante, Marcelo, porque esta entrevista, un momentico para atrás, sí. Esta entrevista la hace Face the Nation. Face the Nation es el programa periodístico de opinión, de entrevista de mayor edad en la televisión de los Estados Unidos. De mayor edad, todavía existe Face the Nation. Y era el líder informativo en ese momento cuando esta entrevista sale al aire. Todavía está hablando de democracia. Aquí tenemos los 3 años, lo rápido que fue cambiando el sistema en esos primeros 3 años y en cada una de las áreas, cómo fue cambiando la Constitución, los medios de comunicación, la propiedad privada, la educación, la iglesia, todo bajo eslemas que suenan bien, pero que en la práctica son nefastos. Por ejemplo, en el momento que tú dices, cada muchacho, no importa de dónde nazca o de qué familia nazca, tiene derecho a la misma educación. Suena muy bonito, pero eso te da pie para cerrar los colegios privados y atacar al derecho a ejercer tu religión como gustaras. En el proceso, ¿cómo fue que Fidel Castro impuso esto? Que para el año 60 ya estaba diciendo que no van a gastar su tiempo en elecciones, que no hacen falta elecciones, solamente un poquito más de 12 meses después de decir una cosa, se está diciendo la otra. ¿Y cómo llegó a imponer todo eso? Gran parte fue por el uso de una herramienta llamada el paredón de fusilamiento, uno de los lugares más sagrados que tenemos en el museo. Aquí tenemos representado en televisión los fusilamientos de la época, y una de las razones que escogimos ponerlo en televisión es porque en enero del 59, esto es lo que veían los cubanos en televisión diariamente. Para aterrorizar al pueblo. Era el propósito específico, que la gente entendiera que el que se oponía moría. Pero ellos decían que solamente estaban fusilando a los esbirros baticianos. Entonces pusimos esta pared donde todas las personas que están acá lucharon en el 26 de julio, eran miembros del 26 de julio, trabajaron con Fidel Castro, incluyendo este muchacho, este joven muchacho, Tony Chao, que en enero del 59 sale en la portada de Bohemia como un ejemplo de nuestra juventud revolucionaria. Y 2 años después, cuando se da cuenta que no van a restaurar la democracia, sino que van a un sistema comunista, se viran. Porque estos hombres, si eran hombres valientes, que dijeron, yo luché, yo hice esta revolución, pero la hice precisamente para que se restaurara la Constitución del 40. Ahí tenemos el caso de Humberto Sori Marín, busque la historia. Comandante, Clodomiro Miranda, Huitico, Porfirio Ramírez, y aquí tiene un personaje importante, el señor William Morgan, el comandante William Morgan, americano, ¿ok? Americano. Él fue comandante, ahí ustedes lo tienen, también fue fusilado. Los restos de William Morgan nunca se le entregaron a la viuda que falleció, a Olguita Morgan.
Todas estas fotos que ven acá para esta pared. Un momento, Marcel, que esta imagen es cruda. Con ese tipo de terror se implantaron y todavía siguen usando muchas variantes de lo que se puede considerar terrorismo de Estado para tener asustado al pueblo cubano. Totalmente. Y aquí este individuo, que tantos jóvenes en el mundo se dejan engañar con la historia que sobre él le presentan, no fue más que un asesino, un cruel y brutal asesino. Y esto el Che Guevara lo dijo en 1964, señores, en Naciones Unidas. Nada menos y nada más que en Naciones Unidas. En Naciones Unidas. El revolucionario debe ser una máquina fría de matar y seguiremos fusilando. Ese hombre murió con un valor increíble. Ese hombre no se dejó poner ni siquiera una tela en los ojos. Murió y gritando. Se le ve que hablo grita. Ese hombre murió. Viva Cristo Rey, viva Cuba Libre, eran de los gritos más comunes de esa época. Aquí también tenemos más de 5.000 nombres que Archivo Cuba ha tomado por lo menos 2 testigos, aunque se estima que la cifra de asesinados por el régimen es muy superior. Fotos de algunos de los mártires. Aquí viene que todavía no tenemos una realidad virtual sobre un fusilamiento y estas fotos que se ganaron el premio Pulitzer en esa época de un hombre que iba a ser asesinado, a diferencia de lo que ha tratado de decir el régimen, es un campesino. Ese cura que hace la historia, que la tenemos detalladamente, dice que muchas veces le tocaba limpiar los cuerpos y hacer el acto del entierro con solamente los padres, porque por lo general hay muchachos jóvenes, los padres bajo la guardia de las mismas personas que habían fusilado a sus hijos. Una cosa completamente deshumana. Aquí tenemos una pared que recuenta el tema de los jóvenes de la Juventud Católica, que cuando vino la invasión de la Brigada 2506, metieron a muchas personas presas, cualquiera que hubiera tenido oposición. Y estos 8 jóvenes fueron todos fusilados la misma noche. Solo uno sobrevivió porque tenía 17 años y teniendo 17 años lo condenaron a 30 años de prisión. Cumplió 19, que es Tomás Fernández Travieso, que con Lilo y La Plana logramos grabarlo solo meses después. Muy importante la obra de Lilo en esto, porque Lilo se ganó la confianza de todos los presos políticos para poder hacer su historia. Tomás Fernández Travieso no le gustaba recontar esta historia. Fue por la confianza que desarrolló Lilo con él que se pudo llevar a cabo ese trabajo y que hicimos, y gracias a Carlos Vasallo, que con América TV hicimos Leyendas del Exilio para contar la historia de todos estos héroes. Las cartas que ellos escribieron, porque como todo fue tan rápido, todavía tenían sus pertenencias el mismo día que lo estaban fusilando. Fueron fusilados, enjuiciados y fusilados en el espacio de unas 48 horas. Y son unas cartas que verdaderamente es increíble la madurez espiritual que tenía un muchacho de 22 años al escribirle a sus padres. Aquí están las sentencias, José Daniel, y cartas manuscritas originales. Este es de Virgilio Campanería, aquel muchacho que está ahí arriba. Y ahí están las sentencias y está el teniente que firma esta sentencia, Néstor Alfonso Hernández Bocal, segundo teniente, milicianos. Esta es la historia de Cuba que no se puede borrar, para el día del cambio que está muy cerca. ¿Leemos la carta? Sí, por favor. Vamos a leer la carta. No quiero tomarnos demasiado tiempo, pero queridos viejos, esto es un muchacho de 22 años, de la Juventud Católica. Acabo de recibir hace unos momentos la ratificación de la pena de muerte y es por eso, ahora que estoy en el final, que le escribo estas líneas. No me creerán, pero puedo asegurarles que nunca he tenido tanta tranquilidad espiritual como la que tengo en este momento. Me siento con sinceridad muy contento, presintiendo que dentro de poco estaré con Dios, esperando y rezando por ustedes. Hoy en el juicio vi a mis hermanos y padrinos llorando. ¿Y eso por qué? No, 1000 veces no. Sé que lo de hoy es doloroso para ustedes, pero quiero que se sobrepongan y piensen que Dios, en su infinita bondad, me ha dado la gracia de ponerme bien con Él, y todos debemos agradecérselos. Adiós, viejucos. Tengan fe en la vida eterna, que yo intercederé por todos ustedes. Viva Cristo Rey. Besos y abrazos, no lágrimas a todos. Adiós, hermanos, padrinos y familia. Fe en Dios. Alberto Tapia Ruano. 22 años. 22 años. Esto fue, lo fusilaron el 18 de abril de 1961 en la fortaleza de La Cabaña. La historia verdadera de Cuba, a partir de que llegaran al poder estos individuos que no solamente mataron y sembraron el terror
con sangre, con fusilamiento, con ejecuciones, sino que también ofrecieron prosperidad, bienestar al pueblo cubano, y lo que han traído es miseria, sufrimiento y dolor, exilio, destrucción. Nuestra nación está sumida en la peor crisis en que pueda sumirse un pueblo como el nuestro, que fue un pueblo próspero y feliz, con sus virtudes y defectos, con sus luces y sus sombras, avanzaba, prosperaba, y nuestro pueblo era un pueblo alegre. Hoy solo vemos destrucción, sufrimiento y dolor desde un extremo al otro de Cuba. Aquí seguimos, José Daniel, ya entras, después de impentrar el terror, toman control, se implementa el totalitarismo. Este túnel, idea también del libro, es el concepto del túnel de adoctrinamiento. Cuando entras ya al comunismo, todo lo que te rodea son imágenes y visiones de las propagandísticas del régimen. Escucha, los sonidos propagandísticos del régimen. No tienes, es asfixiador, porque no tienes nada más que ver, no puedes juzgar las cosas por ti mismo. Llegas al sistema de educación, que yo, como tantos de ustedes, estudiaron con CH, es del Che, R de Revolución, F de Fidel. Los récords, que para muchos americanos esto es increíble, que existan calificaciones ideológicas para los muchachos. Este es el carnet de la Juventud Comunista. Y el carnet de la Juventud Comunista. Este es el expediente acumulativo escolar. Este es real. Este es el de Iracema, la esposa de Lilo. Así mismo es. Es el expediente. Así El mismo es. expediente de la esposa de Lilo. todo Historia real. una Genial propaganda. labor la que han estado haciendo. Si ustedes se acuerdan, Genial. habíamos hablado. ¿Con quién lo vi? ¿Con Nikita Khrushchev? Con Khrushchev. Sigue la propaganda. Acuérdate que habíamos hablado que había más carros en La Habana que en todo Brasil. Ahora lo que estás viendo es un ejército más grande que el ejército de Brasil. Uno de los ejércitos más grandes del mundo en uno de los países más pequeños. Más pequeño del mundo. Y la desproporción de los recursos de los ciudadanos, porque al fin y al cabo eso de Estado no existe. El Estado es una reflexión y un instrumento de los ciudadanos. Y eso se robó al pueblo cubano para ponerlo. Pero detrás de eso existían cosas como esta. La UMAP, La UMAC. los estudiantes. El gulag de los cachos. Eso es. Aquí estamos hablando de adolescentes. Adolescentes que en los años 60 tenían la desfachatez de gustarle, como a todos los adolescentes del mundo, Los el Beatles. rock and roll y los Beatles. Claro. Y iban para acá, los testigos de Jehová, los que fueran un poco afeminados, un poco finos, según ellos, los pequeños O burgueses. con los pelos largos. O con los pelos largos. 30.000 muchachos pasaron por ahí, 600 tuvieron que ser internados psiquiátricamente y casi 200 se suicidaron. Quiero añadir algo aquí. UMAC quería decir Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ustedes que están en Cuba, ¿saben quién estuvo en los BAC? Pablo Milanés. Silvio El también estuvo. Pablo Pablo en la estuvo. UMAC. Sí, Pablo sé que estuvo. Y Pablo Milanés se convirtió después, junto a Silvio Rodríguez, en el principal ícono de la propaganda cultural del régimen castrista. Pero en los últimos tiempos ya En los los últimos criticaba. tiempos cambió. Y bienvenido ese cambio y que haya muerto así. Bienvenido, porque señores, la reconstrucción del país nuestro es una tarea de todos, incluso de los que se equivocaron. Nosotros estamos por la reconciliación, no con la gente que se manchó las manos de sangre, pero el que se equivocó, siempre hay segundas oportunidades, porque refundar Cuba es una tarea de todos. Todos, los de aquí y los de allá. Y este es el mejor ejemplo de lo que hace un Estado totalitario con la juventud, Una de las cosas, esto, como sabes, Janel, es mucho para los escolares y las personas que no son cubanos. Detrás de toda esta propaganda, detrás del telón, como decimos, existe el Estado represario. Invitamos a los invitados, a los que vienen, a ponerse los audífonos y escuchar lo que está escuchando él. El guardia de seguridad, siniestro, atrás de escondido, grabando las conversaciones de personas, de familias, de parejas, metiéndose en la vida de los demás y todo el sistema. José Daniel es el principal testigo de esto. José Daniel es el principal testigo de esto. Todo el sistema de lo que es el CDR, la chivatería dentro de la sociedad cubana, dividir a los cubanos. Ahora, como sabes, toda acción tiene una reacción. Aquí cubrimos lo que fue la contrarrevolución. Y los primeros 3 años de la contrarrevolución sí fueron apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. El más conocido es la invasión de la Brigada 2506. Cosas que la gente no conoce de la Brigada 2506, del plan original,
lo hizo Eisenhower, que había entrado por Normandía. Era un plan de entrar por Trinidad, que era una ciudad muy rebelde, que estaba rodeada de las montañas, donde existían rebeldes también a la dictadura. Pero el presidente Kennedy, al quedar electo en enero, le entregan el plan en febrero, no le gusta por miedo a los rusos, y en marzo aprueba un plan, un mes antes de mandar a estos muchachos. Cambian el plan. Cambian el plan y aprueban un nuevo plan, entrar en un lugar donde no había, para el cual no habían entrenado. Pantanoso, estrecho, sin apoyo logístico, los brigadistas no podían ir hacia las montañas. El plan era partir, fracturar al régimen castrista en dos, en las montañas del Escambray. Aquí no, aquí quedaron expuestos y ya la historia se conoce. O sea, mal planeado, y después se le retiró el apoyo. Y con el apoyo y todo que se le retiró, hubo ciudadanos norteamericanos que murieron en aquella... Vieron un grupo de pilotos norteamericanos que dijo, nosotros no vamos a abandonar a nuestros hermanos cubanos y vamos a ir con ellos. 4 murieron en ese combate. Una cosa interesante de la brigada, que la gente no conoce, prácticamente todos los que quedaron presos sin balas, lucharon hasta la última bala. Y de los que quedaron presos, aquí tenemos una imagen de Osmani Cienfuegos, porque los metió en la parte de atrás de una rastra y los asfixió a 9 de ellos que están acá en el museo. Los encerró, y hay una realidad virtual que va a venir acá de Chapulillo y La Plata también, en el cual cierran el cañón y uno de ellos le dice al guardia, nos vamos a asfixiar, nos vamos a llegar a La Habana. El guardia mira a Osmani Cienfuegos y Osmani Cienfuegos dice, mejor, nos ahorramos las balas. Terrible. Esto sigue siendo todo lo que fue la contrarrevolución desde Miami. Santiago Álvarez, ese gran patriota cubano, que viene desde la sede de los Mambises, una familia mambisa, los del Alfa 66 y los de tantas otras. Pero también hubo una contrarrevolución armada dentro de Cuba. En los años 60, estos hombres, la mayoría guajiros, cubanos, era la guerrilla más grande de América Latina. Y hay una cosa interesante, uno de los mejores ejemplos es Agapito Rivera, el Guapo Rivera. El Guapo Rivera contaba que él no había participado en la revolución ni a favor ni en contra. Él tenía 21 años, pero al ver que cualquiera que tenía cualquier pequeño negocio se lo quitaban, él dijo, ¿qué futuro tenemos nosotros con esta gente? Sus tierras, sí, las tierras de su familia. Decidió alzarse. Un guajiro, como él dice, un guajiro sencillo. Y ahí luchó hasta que fue abatido. Por mucho tiempo, este grupo también, hasta el año 62, luchó con apoyo de los Estados Unidos. Pero una cosa, los que crecimos en Cuba, te da la imagen, en la época mía por lo menos, de que el presidente americano no duerme por la noche, tiene la luz prendida y camina de un lado al otro a la Casa Blanca viendo qué va a hacer con Fidel Castro, este genio que sabe la realidad. Es que desde el año 62, y no solamente Estados Unidos no ha estado por matar a Fidel Castro, sino ha estado por cambiar el régimen de Cuba, haciendo una política de contención. En octubre del 62 Kennedy llega a un acuerdo con los soviéticos de que no va a Estados Unidos a promover el cambio de gobierno. A raíz de la crisis de los misiles, cuando Castro trajo a Cuba misiles con ojivas nucleares soviéticas amenazando a los Estados Unidos. Incluso yo voy a proponerle a Khrushchev darle el primer golpe, el primer ataque, atacar primero a los Estados Unidos. Luego se justificaron de que recientemente, años posteriores, cuando había caído la Unión Soviética, cuando ya tenían mucho miedo a cualquier reacción estadounidense, dijeron que se equivocó el traductor, que fue una mala traducción, que él no pidió un primer golpe. Correcto, cosa que es completamente falsa. Ahora, cuando Estados Unidos cambia de opción, estos hombres quedan de todas maneras con el apoyo de los pueblos adyacentes a donde ellos operaban. Y como se mantenían con el apoyo de esos pueblos, Fidel Castro instauró lo que se llamaba los pueblos cautivos. Llegaban las guaguas al medio de un pueblo, metían a todo el mundo en la guagua y se lo llevaban para otra parte del país y le decían, de aquí no te puedes ir, para que los guerrilleros no quedaran con ningún tipo de apoyo. Así todos estos hombres lucharon por años a través de todo Cuba por una Cuba libre. La inmensa mayoría cayeron en el combate y después fueron tomados en prisión. Pero esa posición cubana. Un detalle más, hombres y mujeres. Aquí usted tiene una lista de mujeres que participaron en esa resistencia. Aquí está la lista de ellas. Y que quede claro, como decía en los documentales de Leyendas del Exilio, la inmensa mayoría de estas personas, la inmensa mayoría, no eran batistianos.
habían participado en la revolución, pero buscaban un cambio democrático, no el restablecer el comunismo. Se sintieron engañados, estafados por Fidel Castro, por eso rompen con él y por eso siguen luchando para conseguir lo que Fidel Castro prometió y nunca cumplió. Exactamente. Ahora sucede una cosa, viene el año 62 y muchos de estos hombres que participaron en estas guerras armadas entrenadas por los Estados Unidos se les dieron opciones: o sigues y haces una carrera en el ejército americano o vas por la parte independiente. Y algunos escogieron una cosa, otros otra. Los que escogieron mantenerse como carrera dentro de lo que es la estructura norteamericana estaba Félix Ismael Rodríguez, Pepe García Pino y Gustavo Villoldo. Siempre se conoce más a Félix Ismael por la captura del Che Guevara. Acá lo tenemos. Porque Félix Ismael ha sido la voz de ese grupo. Pero una de las personas que también fue instrumental en eso, de las historias más interesantes, es la de Gustavo Villoldo. A los 23 años de edad, el padre de Gustavo Villoldo se suicidó y Gustavo Villoldo se lo atribuía a el Che Guevara y juró tomar venganza por lo de su padre, y 8 años más tarde consiguió esa venganza liderando el grupo que capturó a el Che Guevara. Tenías otros también, con el apoyo de Estados Unidos, médicos mayamenses, cubanos, que fueron donde quiera que había conflictos de la Guerra Fría, en Angola, en Nicaragua, y hacían hospitales para ayudar a los que luchaban contra el comunismo, hospitales temporales. O Musculito, que murió con 98 años, 99, con la pistola abajo, y que hizo más de 300 infiltraciones a Cuba para extraer a personas, dobles agentes, pero esos son los que trabajan con la institucionalidad. Luego tuviste otros como Tony Cuesta, Tony Cuesta y la Pantera Negra. Tony Cuesta, un luchador anticastrista, cayó preso. Cuando cayó una vez en combate, trató de volarse a sí mismo con todos los guardias castristas, pero sobrevivió, quedó en prisión. Durante su tiempo en prisión, llegó Anthony Bryan, que era un comunista negro de las Panteras Negras, americano. Anthony Bryan secuestró un avión, fue para La Habana. Cuando llegó a La Habana, lo metieron preso. Ahí conoció a los presos políticos cubanos, aprendió español. Cuando salió de la prisión se convirtió en líder del exilio cubano y se le acabó todas las ideas comunistas y las reemplazó por las ideas de conquistar la democracia en Cuba. Tenía cerebro, se le atribuye a Churchill aquello que por aquel tiempo se podía decir. Ahora, quien después de los 15 años siga siendo comunista va a ser un descerebrado toda la vida. Pero sí, en aquella época se decía que quien a los 20 no abrazaba el ideal de la izquierda, de la extrema izquierda, de los comunistas, no tenía corazón. Era muy romántico, muy atractivo, aunque una gran farsa. Pero quien a los 40 continuase abrazándolo no tenía cerebro. Ahora repito, después de los 15, quien me diga que sigue creyendo en eso va a ser un descerebrado toda una vida. O le gusta que le engañen o es un estafador que ve en esa ideología aquello que Martí dijo cuando expresó: 2 peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de la lectura extranjeriza, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para hallar hombros sobre los cuales alzarse, comienzan por fingirse frenéticos defensores de lo menesteroso. Ellos se fingen siempre muy partidarios de defender a los más desfavorecidos en la sociedad, a los más pobres, a los más necesitados, y lo que están buscando es cómo se montan en esos hombros para montar sus perversas tiranías. Hay una cosa que vamos a tratar ahora, uno de los temas, y lo vamos a hacer sin ningún tipo de afán de ir de un lado ni del otro, sino lo más objetivo posible. Es la historia de 2 personas muy controversiales: Linfosada Carriles y el Mono Morales, menos conocido, pero tal vez una de las personas más importantes de estos últimos 63 años. La historia del Mono Morales fue controversial porque muchos viejos guerreros del exilio nos decían: ¿para qué vas a poner al Mono Morales? Si el Mono Morales fue asesino por contratación, fue narcotraficante, es una mancha en la historia del exilio. Y la respuesta, después de mucha investigación, fue: ¿por qué están tan seguros que era del exilio? La historia de Mono Morales es extremadamente interesante porque él comienza en la inteligencia castrista. ¿Y cómo es la historia del Mono Morales? El Mono Morales sale de la inteligencia castrista y se acerca a Orlando Bosch en finales de los años 60, uno de los principales protagonistas del anticastrismo en esa época, y le dice: viene un barco polaco a los Estados Unidos, podemos volarlo, yo sé cómo volarlo y tu grupo se atribuiría ese crédito.
Orlando Bosch le dice, perfecto, no hay problema ninguno. ¿Qué sucede después de eso? El Mono Morales llama al FBI y le dice, este grupo está planificando un ataque, y se convierte de esa manera en un informante confiable del FBI. Más tarde, el Mono Morales se va a Venezuela, asesor de inteligencia para el gobierno venezolano, donde recomienda que se contrate a Luis Posada Carriles y a Orlando Bosch. Estando el Mono Morales en Venezuela, se da la explosión del avión, la cubana de aviación del año 76, con 76 personas a bordo. El Mono Morales inmediatamente llama al FBI y le dice, y que está detrás de eso, Luis Posada Carriles. Y el FBI llama al gobierno venezolano y le dice, tenemos información de que fue Luis Posada Carriles, de un informante que ha sido muy fidedigno en el pasado. Y por eso que arrestan primero a Luis Posada Carriles. Pero sucede una cosa, que el Mono Morales se convierte, junto con el jefe de la agencia antidrogas de Venezuela, en uno de los principales narcotraficantes de Venezuela. Y lo cogen, Venezuela lo expulsa, y al verse cogido, hace un acuerdo con la DEA de Estados Unidos para entregar a todos los políticos venezolanos que están metidos en la droga. Y en ese momento viene a Miami y hace este video. Y en ese video, hablando con su abogado para poder, empieza a alardear de que él y solo él tenía la capacidad de hacer algo como la voladura del avión del año 76. 6 meses, 8 meses después de hacer ese video, el gran superespía queda avaliado en una bronca normal callejera en un bar aquí en Miami. Pero el policía que lo investiga dice una cosa muy curiosa: qué casualidad que esta persona que conocía tanto ese gremio fue abatida por alguien que además resultó ser ex oficial castrista también, y esa persona luego quedó muerta un año después también abatido. Posada Carriles siempre negó su participación en el evento del 76. Una persona a cual Fidel Castro trató de asesinarlo varias veces, porque cuando hubo esa ruptura con Estados Unidos, él dijo, yo no voy a seguir trabajando para la CIA. Una mentira, él no era oficial de carrera de la CIA. Él dijo, yo voy a seguir luchando por una Cuba libre. En lo que la CIA y yo estemos de acuerdo podemos cooperar, y en lo que no, pues yo voy por mi cuenta. Trabajó, derrotó a Arnaldo Ochoa en Venezuela, derrotó a muchos generales que hoy en día son generales cubanos infiltrados en diferentes países de América Latina, porque se hacía contratar por los países a los cuales los Castros iban a invadir. Frustrado con eso, Castro trató primero de secuestrarlo, llevarlo para Cuba, no pudo, de matarlo, mató a todos sus sicarios, terminó preso en Venezuela luego de la voladura del avión. Digo, les doy 2 años para hacerme un juicio y yo no me escapo. A los 2 años se escapó. Fue a la embajada de Pinochet negoció, entrégate, que te van a hacer un juicio. Se han comprometido sin juicio. Perfecto, pero si no me lo hacen en 2 años, me vuelvo a escapar. Se escapó, terminó en Panamá para aniquilar, ajusticiar a Fidel Castro. Ahí lo metieron preso, pero Fidel Castro pensó que ya lo tenía, pero Mireya Moscoso una vez más lo liberó. Terminó acá, muriendo en Miami, con bastante pacíficamente, solo diciendo 2 cosas. Primero, manteniendo su inocencia frente a los atentados del 76. Y segundo, arrepentido que Fidel Castro murió antes que él porque le quitó la oportunidad de matarlo. Ahora entremos a las prisiones. En esta prisión, esta es una recreación de una de las prisiones de las mujeres, con una bandera que salió dentro del presidio político cubano moderno. Ahí reconocerás algunas de las firmas de esa bandera, firmas que se hicieron en sangre. Algunos de los compañeros que están aún presos, otros que están en el exilio en este momento. Ahí está la historia de Huber Matos, una de las principales figuras de la revolución, que terminó siendo uno de los presos políticos. 20 años preso, cumplió sus 20 años. Una de las razones por las que desde niño ya yo era contrario al comunismo es porque mi padre estuvo en la columna 9 Antonio Vitera. Y cuando encarcelan a Huber Matos, él estuvo detenido, era un soldado de la columna. Y estuvo brevemente detenido y luego lo licencian. Más tarde incluso le piden que con carta firmada por Raúl, que se incorporase nuevamente al ejército, y él nunca quiso más incorporarse porque él estaba seguro que Huber Matos era un gran hombre, era un hombre honesto, honrado, y que lo que le habían hecho era una injusticia enorme. Una de las tantas razones, ¿no? Qué buena historia. Una de las tantas razones. Incluso en Dominicana, cuando salí de la prisión de Aguadores,
el 1 de abril del 2020, llegué a conversar con un cubano exiliado en Dominicana que estuvo con mi padre en la sierra, que participó incluso, si mal no recuerdo, en un ataque a la microondas, a la torre de comunicaciones de Boniato. Aquí seguimos con un recuento de las presas políticas, un recuento por el lado acá de algunos de los presos políticos. La historia de El Piche, uno de nuestros voluntarios acá en el museo, 29 años y 10 meses presos. Solo Mario Chávez de Armas, que cumplió los 30 completos, tuvo más tiempo preso que El Piche. La historia de algunos que fueron asesinados en la prisión, la historia de Sara Rodríguez, que la cogieron presa sin cometer ningún crimen, como rehén para decirle que si sus hijos no se entregaban, le estaban diciendo a ellos que la iban a matar a ella. Y para que los hijos no se entregaran, se suicidó ella en custodia. El himno de los plantados. La montaña. La película dirigida por Lilo. Esta es la película de los plantados. Muchas de las cosas que hicimos en América TV de Leyendas del Exilio y luego lo que hizo Lilo con los plantados y las plantadas se han incorporado y han sido la base para esta exhibición. Y una cosa interesante. La estrenamos en Santiago de Cuba bajo apagón porque cuando algún chiva dijo que estábamos viendo la película, porque invité abiertamente a todos los vecinos, a la población, nos tumbaron la corriente eléctrica, empezamos con un proyector y terminamos con una lactó o un grupo apiñado uno encima de otro porque no había fluido eléctrico y con un calor terrible. Una de las cosas que logramos hacer en todos estos proyectos, Lilo Vilaplana, América TV, es establecer que hay una línea directa entre la posición moderna y la posición inicial. Histórica. Realmente es una sola Lucha. larga trayectoria. Es una sola lucha. O sea, lo que está filmando ahí en este momento es una de las gavetas, que aquí está ilustrada Exacto. con ayuda de uno de los presos que estuvo en esa gaveta, y aquí están los testimonios de los presos. Esas gavetas ahí metían hasta 5 hombres. Si se pueden imaginar. Sí, es bueno que se vea la dimensión. Para que se vea normalmente esto lo hacemos y cuando traemos grupos escolares, el quinto hombre tenía que estar en el piso. Y aquí podías estar 10 días, con muy poquita comida, pero sí te daban agua, con lo cual todos los desperdicios humanos caían sobre el piso y se hacía una melcocha, y después de unos días eso era una peste y un olor horrible. Terrible. Combinado también con este castigo de los electroshocks. Como cuenta el testigo, en una sala de mármol blanco llenaban todo el piso de agua. Uniformados agarraban al sujeto, lo ponían en las rodillas, le administraban el electroshock, entraban convulsiones y lo arrastraban por todo ese piso. Terror a los otros que estaban en camino. Uno de esos enfermeros que supervisaba eso terminó en Miami. Lo reconocieron y tuvo que salir huyendo de Miami. Pero por lo menos esto eran castigos temporales. Esta celda es una celda permanente. Esta es una de las celdas parecidas a la que estuvo nuestro amigo Armando Valladares. Yo he estado en montones de ocasiones en celdas así. En celdas como esta. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la representación? No, genial. Yo estuve 46 días en una celda casi idéntica en la prisión de jóvenes de Pinal del Río, porque me sacaron, protagonicé, armé una protesta el noviembre del 2003, si mal no recuerdo, el día 11. Me encadenaron, me sacaron de la prisión, de la parte, porque son 3 prisiones, una al lado del otro: prisión de máxima severidad, prisión pendiente, para vacanzos pendientes, y prisión de jóvenes. Para que nadie supiese dónde yo estaba, me llevaron para la prisión de jóvenes, y al final, en el cordón, me metieron en una celda incluso con el techo más bajo. El techo yo lo tocaba aquí, el techo más bajo, mucho más bajo, uno más de 30, casi 50, 40 centímetros más bajo. Y tapiado completo, solo tenía, no, este es muy grande, era más estrecho, tenía la mitad de este espacio y aquí la mitad, es decir, la mitad de ancho, la mitad de largo y un hueco redondo para pasar un pomo de agua. Ahí me metieron 46 días, me daban una ración pequeñísima de comida, que muchas veces era un poquito de pescado, que no era pescado, era espina de un pescado que en Cuba le dicen marabú, no recuerdo qué pescado es, porque es espina nada más. En 46 días solo me dieron agua para bañarme 6 veces. El resto del tiempo no me dieron agua, nunca me permitieron. Eso fue de noviembre del 2003 a diciembre, a finales de diciembre. Para que la gente sepa lo que está diciendo José Daniel. José Daniel fue uno de los miembros, junto a Luis Enrique, su hermano,
icónicos del movimiento del grupo, el famoso grupo de los 75. En marzo del 2003, el régimen castrista Fidel Castro aprovechó la invasión de los Estados Unidos a Irak, ya había invadido Afganistán, en el tema de la lucha contra el terrorismo, y aprovechó ese momento sabiendo que Estados Unidos tenía otra prioridad política y encarceló a 75 importantes opositores en Cuba. Señores, a José Daniel Ferrer le metieron por la cabeza 25 años de prisión. Estamos hablando de marzo del 2003. Esto que está contando José Daniel es noviembre del 2003. Es decir, apenas unos meses después. Apenas unos meses después, el régimen castrista lo que trató es de desaparecer a José Daniel. Mosquitos todo el tiempo, hasta de día. Esto que allá le dicen turco, allá a los presos le decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que me siguen viendo. No vamos a ver, esto que quiero mostrar, que allá es donde se defeca, donde se orina, eso, ahí, de ahí salían, era tal el hedor, porque estaba tupido, con una cantidad de excremento enorme, y subían los gusanos que caminaban por todo el piso, solo en short y en camiseta, y en chancleta, y los tenía que pisar, porque caminaban los gusanos, unos gusanos como este tamaño blanco que van rectando por todo el piso, y el hedor todo el tiempo, todo porque protesté, porque nos querían matar de hambre, arriba en la prisión donde estábamos, eso, y después muchas veces estuve en celdas similares, a veces oscuras, sí, y oscura, en la Tuna tuve una celda oscura, que solo después de horas, ya que te acostumbras, puedes ver dónde está, porque era tan oscura, pasaba una puerta, doblaba, y después doblaba, y ya se perdía toda la claridad del exterior, y todo cerrado, cada puerta tapiada, y no veía. Eso fue en una prisión que le llaman Potosí. Estuve 84 días en otra celda, pero del área 1 de la prisión de Pinar del Río. Eso fue hasta el 12 de agosto del 2004, que me trasladan de aquella prisión para Kilo 8 en Camagüey. Y cuando llego a Kilo 8 a Camagüey, me tocó la prisión donde más costillas, huesos partían los carceleros, donde más se picaban las venas, se abrían las venas de los presos, donde más se autolesionaban, se arrancaban los dedos de las manos hasta las orejas, se pitaban los labios, desesperado. El nivel de locura que produce tantos abusos, tantos encierros, tanta hambre, tantos golpes, tanta tortura. José Daniel, es importante que la gente que nos está siguiendo sepa, tú estuviste ahí del 2003, al igual que tu hermano, y solo saliste de prisión en el 2010. Yo salgo en el 2011. En el 2011. En el 2011, en marzo del 2011. Félix Navarro y yo, que Félix Navarro está en prisión ahora, igual que su hija, igual que 1.185 otros presos políticos, fuimos los dos últimos en salir. Y digo esto por lo siguiente, en el 2010, después de una negociación del Vaticano, como siempre, con el régimen de Raúl Castro, una parte importante del grupo de los presos de los 75 salió. José Daniel Ferrer se negó a salir de Cuba. Aquí. Exacto. No, me quedé en silencio porque estoy impresionado con el trabajo de esta celda. Es decir, hay celdas idénticas por toda Cuba. Y si algún agente del régimen niega esto, es sencillo, que le permitan a la prensa extranjera, no vamos a hablar ni a los periodistas independientes cubanos, a la prensa extranjera acreditada en La Habana o a cualquier embajada europea, no vamos a hablar ni siquiera del embajador americano, el jefe de la embajada americana, que tanto ellos odian, cualquier nación, ya sea miembro de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Suiza, Canadá, que les permitan ir a la prisión de Malverde, ahora mismo a la prisión de Boniato, a la prisión Kilo 8 en Camagüey, a la prisión de Pinar del Río, y entrar y ver cómo están los presos y ver las celdas como esta, y hasta más chiquita, porque en Malverde hay celdas de este tipo con una sola cama, con esa sola, y llegan hasta aquí. Es decir, sí, más estrecha la cama de cemento, más estrecha, llegan hasta aquí. Le quita, no sé, 40, 50 centímetros y tiene la celda que tiene, que son creo 4 celdas, la prisión de Verde. Yo nunca estuve en una de esas celdas, pero sí sé de presos políticos que han pasado muchísimas veces por ella. La mía, la celda donde estuve 3 años y medio solo, era incluso un poco más grande que esta. Era más grande que esta. No puedo decir que era más estrecha, era más grande. Pero hay celdas ahí que son 50 centímetros menos que esta.
Y una cosa interesante, aquí tú ves la cantidad de prisiones que existían en Cuba antes y después de la Sí, revolución. así era antes, así era antes. Así era antes. Sí, estamos hablando de cuántas prisiones. Eran 14 prisiones. 14 prisiones. Y estamos hablando ahora que todos esos puntos son prisiones. Hay más de 200. Bueno, es que hasta acá todo es una prisión, ¿no? Pero prisiones donde el terror que se vive diariamente es difícil de describir, pues todos esos puntos Y eso que ahí vemos. va muy en contraste con la prisión temporal que sufrió Fidel Castro. Esto fue la estadía en una especie de hotel. Ahí, ellos se cocinaban, tenían cocina eléctrica, tenían radio para escuchar emisoras de radio, iban a entrevistar a los periodistas hasta de Bohemia. Escribían artículos desde allí, estaban todos juntos, una vez separaron a Fidel, pero al patio, tenían biblioteca, academia, ellos mismos fundaron todo eso. Con ese tipo de prisión, el terror en Cuba no hubiese funcionado en estos tiempos y ellos hubiesen caído hace rato, porque en las prisiones actuales, o desde hace 64 años para acá, las prisiones comunistas es uno de los puntos de parálisis que ha favorecido más a la tiranía, el temor de la población a sufrir en medio de esas prisiones que son tan terribles como un campo de concentración nazi o el Gulag soviético. Acá los valientes pilotos de hermanos Y aquí sacrificados. entramos en el cuarto, que es el cuarto de la inmigración, y después de las partes, y tenemos esta pared dedicada a los 4 hermanos al rescate, que dieron su vida, fueron asesinados por esos MEX por rescatar balseros en alta mar y invitarlos para tratar de llevarlos a las costas americanas. Muchos les tiraban agua y alimentos. Y luego las diferentes migraciones, los Pedro Pan, la historia de los Pedro Pan, para los que no los conocen, los muchachos que llegaron sin padres a los Estados Unidos, que hoy en día han sido muchos de los líderes de esta ciudad. Los vuelos de la libertad, el éxodo de Camarioca, los actos de refugio que vivieron junto con el incidente de la embajada de Perú y el éxodo del Mariel, el maleconazo y la crisis de los balseros. Algunas de las fotos precisamente de balseros, ese señor que ven ahí es el abuelo de la niña que está cargando, del cadáver en las Bahamas, porque salían de cualquier forma. Aquí ven los restos de una persona enterrada allá en las Bahamas. Y aquí, esta es una pared muy importante. Este crimen, disculpa, Sí, Miguel, este crimen que nunca debemos olvidar, el remolcador, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que ocurrió el 13 de julio de 1994, uno de los tantos crímenes alevosos, de los terribles actos que la tiranía ha protagonizado contra cubanos indefensos desarmados, que lo que trataban era de buscar libertad y democracia. Aquí los niños. Acá. Aquí 2 están. años, 3 años, 5 años, 10 años, 11, 17. Y por ahí siguen los 3 años, 4 años, 5 años. Los niños asesinados en eso que acaba de contar José Daniel. Para el que no conozca, un grupo de cubanos, de 73 cubanos, 72 cubanos, trató de escapar en un remolcador y las personas del régimen los persiguieron para hundir el remolcador. Murieron más de 40 personas, incluyendo 10 niños. Y esos esbirros que hicieron eso luego fueron premiados por el régimen. Por el régimen. A mí me duele cuando muere un niño, sea donde sea, porque es un inocente. Pero cuando muere un niño, que por desgracia han muerto unos cuantos, en Palestina es porque un movimiento terrorista como Hamas usa a la población civil y a los niños como escudo. Los usa como escudo, atacan y se esconden donde más personas inocentes o niños inocentes estén, pero estos no estaban en un área donde hubiesen personas que estuviesen cometiendo actos de terrorismo. Estas personas trataban de buscar libertad y mejores condiciones de vida en los Estados Unidos y los mataron, los asesinaron. Y lo triste es que esto no es, hemos hecho esta representación porque tal vez es la masacre más conocida, pero aquí, como ven en estos letreros, estas masacres continúan. Aquí tenemos las masacres de Bahía Honda en el 2022, cuando deliberadamente embistieron a embarcaciones que escapaban de Cuba. Esto continúa. Pero luego de todas estas tragedias, llegamos al exilio y nos encontramos con la Torre de la Libertad. La Torre de la Libertad, que en su momento fue el centro de recibimiento de tantos refugiados cubanos, donde médicos cubanos que no podían practicar, no tenían licencia en Estados Unidos, atendían a sus compatriotas recién llegados y donde Estados Unidos les organizaba para dar una vida nueva. Y aquí hablamos, tenemos la ventanita del Versailles, porque hablamos de una sociedad trasplantada. El cubano es el primer grupo que migra a los Estados Unidos
que no vienen solamente, como digamos los italianos, que venían los más pobres de Italia, buscando una nueva vida y completamente a adaptarse. Los cubanos vinieron de todas las clases de Cuba, desde el rico hasta el pobre, guiados solamente por la ideología, con lo cual llegaron maestros, llegaron músicos, llegaron todo tipo de personas y se trasplantó, y si fueron tantos en tan poco tiempo, que se trasplantó esa comunidad acá en Miami. La Universidad de San Tomás de Miami era la Universidad de Santo Tomás de Villanueva en Cuba. El Colegio de Belén de Miami, uno de los más prestigiosos en Miami, el Colegio de Belén en Cuba. Los clubes sociales se hicieron acá también. Los municipios de Cuba hicieron los municipios de Cuba en el exilio. Y muy prontamente todas las figuras de radio de Cuba comenzaron con la radio de Miami, dándole a los cubanos una cosa única en la historia de los Estados Unidos, que todos tenían que adaptarse, pero nosotros desde un comienzo teníamos nuestros propios medios, íbamos haciendo nuestras propias cuestiones, y aquí luego pues el éxito que han tenido los cubanos, incluyendo la comunidad judía. La comunidad judía de la playa, muchos son cubanos también. Ahí están esas son las trompetas que Dizzy Gillespie, el jazzista americano, le regaló a nuestro Arturo Sandoval. Gran amigo Arturo Sandoval, un vestido de Celia Cruz, premio que le han otorgado a Estefan. Celia Cruz es importante, ahora que Marcelo menciona, Celia Cruz cumple en unos días, se cumple el centenario de Celia Cruz. ¿Saben lo que hizo hace unos días el régimen castrista? Canceló, cerró un homenaje que se le iba a hacer en La Habana a Celia Cruz. A la más grande cantante, guarachera, que ha dado Programa de televisión nuestra tierra. de acá del principio. Y uno de los éxitos que hemos tenido en tantas cosas. Todo esto es de la parte de arte, se ha traído toda y mantenido la cultura cubana. Es más, se ha mantenido más la cultura cubana acá en el exilio que en la propia Cuba. Cuando llegas acá, tienes un par de cosas. Primero, la historia del liderazgo del exilio específico. Los líderes históricos del principio. Luego la época de Jorge Mascanosa. Jorge Mascanosa, tal vez el líder más emblemático que ha tenido del exilio cubano, y que si hubiera vivido tal vez la historia fuera muy distinta. Jorge Mascanosa llegó sin un centavo a los Estados Unidos, construyó un imperio económico y político. Nunca dejó que su dinero y su riqueza le dejara olvidarse de su compromiso patriótico. Jorge Mascanosa llegó a tener tanto poder en el Congreso americano que cuando un señor de Idaho, el estado de las papas, quiso levantar sanciones y normalizar relaciones con Cuba, la próxima semana habían 60 senadores proponiendo acabar con el subsidio de las papas y se resolvió el problema. Luego vino la época de Lincoln Díaz Balar y el trío dinámico, que era Bob Menéndez, Lincoln Díaz Balar y Diana Ross Letty, y luego ya la época más moderna del liderazgo que tenemos acá en el exilio hoy en día, tanto en la parte política como en la parte cívica. Y mientras tanto, de este lado tenemos los éxitos de esta comunidad. Esta comunidad, José Daniel, una de las cosas, una de las instituciones menos conocidas en el éxito del cubano fue el Republic National Bank, algo que tenemos que tal vez imitar para la reconstrucción de Cuba. Estos dos hermanos ecuatorianos, los Isaías, tenían un banco en Miami y vieron que llegaban una gran cantidad de empresarios cubanos, pero que estaban limpiando pisos, recogiendo tomates en la agricultura, y dice, pero estas personas no tienen crédito, no tienen colateral para que se les dé un préstamo, pero son grandes empresarios. Se consiguieron un banquero cubano, Aristide Sastre, luego Luis Botifol, que ayudó mucho en las artes, y estos dijeron, bueno, yo conozco a fulano de Cuba, él era un gran empresario, vamos a comenzar un programa que se llama Character Loans, préstamos en base a la persona, a la personalidad, a la historial personal de la persona. Y le daban un préstamo, por ejemplo, a Miguel, pero luego le decían a Miguel, Miguel, ahora tú vas a ser parte de este comité que decide. Y todo eso, ninguno de esos préstamos fracasó, y de ahí salieron las grandes empresas del exilio cubano. Por eso que hoy en día el exilio cubano tiene menos de 1% de la población americana, pero 3% de las empresas. Tenemos 12% comparado con 10% en ser dueños de empresas. En títulos universitarios, 37% comparado con 34% para el resto de la universidad. Y lo más importante, en la parte política, somos menos del 1% de la población americana, pero 3% del Senado. 25 a 30% de los supervotantes de la Florida. El gobernador de Santos, que estuvo por acá en su primera elección, fuimos uno de los pocos en apoyarlo. Eso fue la firma de la ley John Bolton. Y luego aquí, Trump reuniéndose con Antunes, y ahí está. Eso fue nosotros con el gobernador
los 25 ¿Cuándo millones se? de dólares que restaurar la Torre de la Libertad. Y eso fue la firma del cambio de la política de Obama. Exacto. En el Teatro Artime, aquí en la calle Aquí en Flagler. de Santi digo, los cubanos, si uno tiene como político americano recursos limitados para la Florida, tienes que apostarle a las familias militares de Pensacola y a los cubanos de Miami, porque son 3% de la población o 4% de la población de la Florida, pero suelen ser 6 o 7% de los que votan, porque salen a votar, porque saben el valor del voto, saben lo que eso vale y no lo dan por sentado. Así que esa es la gran, y esto es parte de lo que siempre que hacemos un club, se lo mostramos a todos los políticos norteamericanos para que se recuerden un poco. Y eso que está diciendo Marcel es importante, el papel del poder político de nosotros, el exilio cubano-americano. Señores, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un cubano-americano es nominado y luego confirmado, y su nominación fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos con 99 senadores. Solo faltó uno, el de él. 99, el único de los nominados Por unanimidad. por unanimidad, Marco Rubio, que además es consejero de Seguridad Nacional, tiene los dos puestos. Desde la época de Kissinger no pasaba eso en la política norteamericana. El consejero de Seguridad Nacional es más, coordina todos los diferentes departamentos, por encima de la CIA, por encima de todos los demás. Esto es una cosa muy interesante, porque el régimen habla de la política norteamericana, pero verdaderamente la política de Estados Unidos fue liderada por cubanos exiliados. Muchos americanos estaban en contra de que se hiciera eso. Fue una cosa que nació con el exilio cubano, no con los intereses de los Estados Unidos. Mientras tanto en Cuba, esta prosperidad se contrasta con, ¿qué es lo que hay en Cuba? Las escuelas del campo, en el periodo especial, el narcotráfico. La citación, esto es importante, mira, ustedes saben que José Daniel Ferrer debe haber recibido un récord Guinness de citaciones oficiales, ¿ok? Aquí usted la tiene. Y la mayoría... Ministerio del Interior, procesamiento penal. Y la mayoría, José Daniel... La rompía y no iba a ningún lado. Yo sé, Había que llevarme por la fuerza. Hasta ahora Y mientras tanto en Cuba, espionaje, ataques, los ataques acústicos, el narcotráfico. Cuba fue, el gobierno castrista, fue uno de los principales pioneros en mezclar el Estado con el narcotráfico. Correcto. Los primeritos. Ahora que se habla tanto de Maduro, todo esto arrancaron. En los 80 ya estaba. Luego el tráfico humano, el tráfico de los médicos. El régimen se queda con 94% del sueldo. El tráfico y el apoyo a los diferentes grupos terroristas. Las invasiones e intervenciones internacionales, como esta foto, esta imagen de África. Acá todos los lugares donde ha intervenido el régimen. Dolor, miseria. Luego acá tenés los desastres económicos del régimen, que a veces se nos olvidan, pero son cosas que fueran cómicas y no fueran tan serias. Como la idea de que si pones a las vacas, la cabeza de las vacas en aire acondicionado, En frío, sí. van a dar más leche. O tantos de estos disparates. La historia de Ubre Blanca, cuando en realidad el ganado ha estado así y disminuyendo desde el 59 a la fecha masivamente. La historia de cómo tratan a los inversionistas extranjeros que se creen un poco más listos que los demás y terminan luego estafados y perdiéndolo todo. Aquí tenemos también en la Cuba moderna la nueva oposición, la continuación de ese mismo legado que comenzó desde el 1 de enero de 1959. Ahí tenemos una representación de todos, liderado sobre todo por tu propia imagen, que ahí si te quedas un rato la verás. Y junto con esto tienes acá también una representación que hicimos de las protestas del 11 de julio, para que el visitante sepa que esta lucha continúa y sigue vigente. Todas estas fotos son reales. Todas esas fotos, ahí no hay nada. Lo único que nosotros hicimos fue editarlo y poner la imagen de lo que fue aquel día en 1 minuto. Todos esos rostros son reales. Y por cierto, si ves este televisor, estas imágenes del 11 de julio en Cuba, están sobre una imagen en el mural atrás, que es una manifestación que organizó Inspira América y el Museo en la Torre de la Libertad en apoyo a nuestros compatriotas en Cuba. Sí, acá Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, conocido como Michael Osorbo, ambos en prisión, en situaciones muy difíciles, muy complejas, víctimas de acoso
de golpiza, de confinamientos en celda de castigo. Nuestro hermano de lucha allá en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, ayer conversaba con él, y ayer conversaba Giovanni Sánchez. Todos le conocemos la labor que ha estado haciendo, sobre todo informando al mundo y a los cubanos sobre la realidad cubana. Nuestro hermano de lucha y hermano, también colega, hermano mío de la Primavera Negra de Cuba, Oscar Elías Bisset, un hombre muy valiente, un hombre que sufrió 2 prisiones, acababa de salir de prisión cuando le volvieron a encarcelar en la Primavera Negra de Cuba. Acá un humilde servidor. Tanto tiempo tengo yo de vida, 1970. Nunca pensé llegar Osvaldo Payá Sardiña, un gran patriota. La tiranía le asesinó, gestor del proyecto Varela. Fui miembro del Movimiento Cristiano Liberación y estuvimos en la recogida de firmas del proyecto Varela y recogimos casi la mitad de las firmas que se entregaron a la Asamblea del Poder Impopular en La Habana. Laura Pollán Toledo, fundadora de las Damas de Blanco, su líder, la conocí, estuve en su casa. Ricardo Bofill, fundador del Comité Cubano por los Derechos Humanos. No le pude conocer, desgraciadamente no le pude conocer en vida, desgraciadamente no vio la Cuba que soñó, la Cuba por la cual luchó. Orlando Zapata Tamayo, un hombre muy valiente, no le conocí personalmente, pero me consta porque me lo contaban presos comunes que le conocieron, de la cantidad de golpizas que le daban, y cuanto más le golpeaban, más abajo Fidel, abajo la tiranía, más abajo el comunismo gritaba. Berta Soler, mi hermana, le conozco. A Ángel Moya, y a ella les quiero y les admiro mucho. Muy valientes ambos, pero que muy valientes, grandes cubanos. Guillermo Coco Fariña, el hombre que más huelga de hambre ha hecho en el continente americano, que más ha arriesgado la vida con sus huelgas. Ahí los vemos incluso en imágenes donde se le ve muy deteriorado. Premio Sájarov del Parlamento Europeo, al igual que Osvaldo Payá Sardiña, y al igual que las Damas de Blanco. Sí, no, hay una cantidad de... la realidad es que una de las cosas que te demuestra todo esto es que esta lucha continúa, es una lucha actualizada, es una lucha diaria, es una lucha que no ha terminado Exacto. Y que todavía es una tarea pendiente que tenemos todos. Exacto. Una de las cosas que veremos, Antunes, un hombre con 17 años en el presidio, también por todas las prisiones que pasé, conocí presos políticos y comunes que le conocían y le respetaban por su firmeza y valor. La escritora María Elena Cruz Varela, sabemos todo lo que le hizo la tiranía en Cuba, en La Habana. Para el que diga que los cubanos no han luchado por su libertad, que vengan a este museo. A este museo. Hay que venir. Yo te repito, cubano que esté en Miami no haya venido acá, por favor, deben de pasar por aquí. Cubanos que estén en los Estados Unidos, hagan su viaje, en sus vacaciones, hagan sus viajes. Vengan, si vienen a las playas de Miami Beach, vengan a este museo también. Si vienen a Miami, si vienen buscando el sol, el calor, ese sabor cubano que se respira por todas partes de Miami, también vengan a este museo, porque aquí está la historia real, verdadera de Cuba. Mi comadre Marta Beatriz, mi hija Marta Beatriz, que es mi hija mayor, se llama así porque ella estaba en prisión por haber firmado La Patria es de Todos y por su activismo. René Gómez, mi hermano, mi amigo, uno de nuestros principales asesores en Cuba, siempre lo fue, igual que Elizardo Sánchez Santa Cruz. Que a propósito, quienes me están siguiendo y sepan de Elizardo Sánchez Santa Cruz, les voy a agradecer cualquier información, porque a todo el que le pregunto me dicen que hace 2 o 3 años que no saben de él. Ahora, terminamos la exhibición con tal vez algo que es lo más importante. Primero, José Daniel, quiero mostrarles estas imágenes. Esto es lo que era Cuba antes y lo que se ha convertido con el comunismo. La misma toma. ¿Okay? Es decir, siglo, mira lo que exacto. Lo que era en el 59 y lo que quedó. Exacto. Miren. Y en esos 65 años que el régimen ha destruido literalmente a este país, los cubanos en el exilio llegaron, encontraron la Torre de la Libertad, que era el edificio más alto en aquel momento, ahora es de los más pequeños. Esa es la vida de Miami, antes y después. Miami en el 59 y después. No, genial esas imágenes. Ese contraste habla más claro que cualquier discurso, que cualquier estadística. Esto fue una idea de nuestro congresista Carlos Jiménez. Dice, solamente necesitas 4 fotos.
Cuba antes y después, Miami antes y después. Suficiente. Y aquí En segundo, tenemos una idea de lo que puede ser la Cuba del futuro. como hablo yo de ese ferrocarril moderno cubano, que tanta falta hace. Un tren se tarda de Santiago a La Habana mucho más tiempo posiblemente que lo que necesite un barco desde Alaska hasta Argentina. A veces se mete 2 y 3 días en el ferrocarril y no llega. Así es. Más las terribles condiciones que tienen que sufrir dentro del tren los pasajeros. Y en la tesis de todo esto, Por esa es la Cuba por la que luchamos y la vamos a tener. Esa es la Cuba que viene. Porque con el talento del cubano, con el talento que el cubano ha demostrado aquí en Libertad, no nos puede quedar la más mínima duda de que la vamos a reconstruir. La vamos a liberar primero y reconstruir después. y esto, José Daniel, termina con una tesis que es central. Si quieres ver a Cuba o cualquier país prosperar, comienza con Porque usted libertad. es libertad. Sin Sin eso, libertad no hay no hay nada, no hay prosperidad, no hay dignidad, no hay felicidad, no hay nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Gracias, gracias Marcel, gracias Miguel, gracias a ustedes. Me han regalado una hermosa, bueno, empezamos a la mañana y no sé, pero ¿a qué hora tenemos? Ahora son las 2 menos 4. 2 menos 4, llevamos 3 horas de caminando, casi 3 horas caminando. Eso lo íbamos a hacer rápido. No, y lo íbamos a hacer rápido, pero aquí es imposible hacer nada rápido. Es imposible hacer. Cuando entras, sientes en tu piel la real historia de Cuba. Los momentos difíciles, terribles, duros, pero también los momentos heroicos, emocionantes, que nos inspiran, que nos dicen hay que continuar la lucha. La lucha no ha terminado y no hay descanso hasta que tengamos esa Cuba. ¿Dónde están las imágenes que vamos? Acá, esta Cuba, sí, hasta que tengamos esa Cuba. Quien así no lo piense no es un buen cubano. Quien así no lo piense le inculcaron alma de esclavo, le enfermaron con el síndrome de indefensión aprendida o desesperanza inducida y no se cura. Por desgracia, no se cura. Gracias a ustedes. Les agradezco enormemente, mi hermano. Ahora, enorme. Qué bueno verte. A trabajar. Qué bueno ver. Vamos a virar esto para acá, que yo quiero que no. Qué bueno verte, mi hermano. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Aquí y estamos. qué bueno estar con ustedes acá. Luchando Unidos. para que regresemos también allá a abrazar a los cubanos de la isla que también luchan y quieren esa Cuba de las imágenes que tenemos atrás. Así será. Gracias. Eleva. Na, na, na. Cuida. Esta es la historia de Eliezer. Eliezer Góngora Izaguirre, opositor, no lo han podido silenciar. Lo desterraron de su tierra, y nunca pudo regresar. Él predicaba la palabra de libertad para los cubanos. Él tocaba casa por casa, dándole fe a nuestros hermanos. Y por hacer lo que él hacía, le dieron una mano de palo. En un avión se lo llevaron y de Cuba lo desterraron. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él siempre apoya lo que tú quieras denunciar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Si no lo callaron en Cuba, ahora nadie lo va a callar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. ¡Viva Cuba libre! Todos cubanos, vamos a apoyar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él es un preso político para respetar. Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer Góngora Izaguirre. Él estuvo en Cuba, arriba de la caliente. Eliezer Góngora Izaguirre. De la oposición. Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer Góngora Izaguirre. Él es un hombre de bien, es un hombre valiente. Él sigue luchando a pesar de estar allá, ayudando a los cubanos, apoyando la libertad, denunciando lo que pasa a la gente. Que todos aquí queremos una Cuba diferente. Libertad, que nadie se quede callado, que todos digan la verdad. Libertad, dale que Eliezer nos apoya, gritamos por libertad. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él siempre apoya lo que tú quieras denunciar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Si no lo callaron en Cuba, ahora nadie lo va a callar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. ¡Viva Cuba libre! Todos cubanos, vamos a apoyar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él es un preso político para respetar. Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer Góngora Izaguirre. Eliezer Góngora Izaguirre. Él estuvo en Cuba.